vamos a hablar acerca de la información que nos sigue ocultando los medios de comunicación acerca del terrorismo. Para esto nos vamos a basar en el gobierno de Fujimori y el rol que desempeñaron los medios de comunicación. Bueno, uno de los objetivos del presente trabajo es informar de la censura de los medios de comunicación hacia las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas durante la época de Alberto Fujimori. Asimismo, podemos ver de que esta información fue censurada en un pasado y ahora, en un pasado porque no se hablaba de ello y ahora, como ejemplo, podría ser que la mayoría de jóvenes desconoce este tema. Asimismo, en los colegios no se puede hablar abiertamente sobre este tema debido al miedo que tienen los profesores de que se piense que están fomentando una ideología subversiva o que ellos mismos pueden ser terroristas. Las protestas por los derechos humanos realizadas por las personas o por estudiantes de las universidades nacionales relacionadas con el terrorismo también son consideradas como terroristas. Asimismo, otro objetivo de nuestro trabajo es concientizar a la nueva generación a que cuestione, critique y reflexione sobre la información que los medios les dan hoy en día. Los medios de comunicación han sido manipulados por el gobierno y lo siguen siendo hoy en día. Principalmente vamos a hablar de la época de Fujimori, donde fueron manipulados para que la gente no estuviese en contra del gobierno de Fujimori, para que nadie critique y que nadie se opusiera a su régimen. En segundo lugar, hoy en día también se manipulan los medios de comunicación por medio de las noticias de escándalo, la farándula y artículos de opinión donde los periodistas, en lugar de informar, nos muestran un cierto punto de vista. Oye, Beatriz, qué interesante tema el día de hoy, ¿no? Yo nunca sabía eso del terrorismo ni nada. ¿Nunca me lo enseñaron en el colegio? Sí, estuvo muy interesante. Lo único que a mí me dijo mi mamá es que gracias a Fujimori acabó la época del terrorismo. Esas son tonterías. Sí, puras tonterías. Ahora no ¡Chicas, por fin llegaron! No saben. Pucha, estoy viendo acá en el Facebook. Ayer perdió Angie y ganó Michelle en la competencia. Qué triste. Le voy a dar like. Igual un corazón le voy a dar para apoyarla. tonterías, pero es lindo, ¿no? ¿Cómo no te va a gustar ver estas cosas? Es más, voy a entrar a su perfil. Nada que productivo que puedas ver. Hay que verla. ¿Quién no ve esto es guerra? Si eso es lo único que te informa. Ahí aprende. Noticias de último momento. La Comisión de Defensa Nacional ha acusado al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social de apología al terrorismo. Estamos hablando de que brindan información que justifican que el terrorismo haya surgido en el Perú. Nosotros no podemos permitir que este tipo de pensamientos sea plasmado en las mentes peruanas. El gobierno está esperando la respuesta del presidente Vizcarra acerca de este asunto. ¿Ustedes creen que sea verdad lo que dice la periodista? Obvio, en verdad deberían cerrar el museo. Yo no sé por qué hasta ahorita sigue abierto y además que dejan entrar a un montón de estudiantes. Es apología. No, eso no tiene nada que ver. La periodista está dando un punto de vista y que de un punto de vista por ser una periodista no significa que va a ser verdad. Sí, pero es Carol Torres y ella es súper experimentada. Tiene No. un montón de años en la televisión. Pero ser experimentada siendo periodista es una cosa distinta a informar sobre el terrorismo. No sé, Ella no ha parece vivido que la tiene época del razón. terrorismo. Otros periodistas que tienen más años trabajando no tienen la misma opinión, así es que... Volvemos con otras noticias. 17 estudiantes de la Universidad de San Marcos han sido detenidos por la Policía Nacional, puesto que pensaron que son presuntos terroristas o que pertenecen a un grupo subversivo. En mi opinión, esto es justificado debido a que Sendero Luminoso tomó varias de las clases, varios de los universitarios en la época de los 80, y pienso que aún hay algunos terroristas en aquella universidad. Ay, esta periodista de quinta que siempre para diciendo Laura, ¿qué hablas? Todos en San Marcos son terroristas y eso No. lo sabe todo el mundo. No. Por eso nunca postulé.
No postulaba porque sabía que me ibas a ingresar, que es otra cosa. Es súper peligroso entrar y que te estén infundiendo esas cosas del terrorismo. Sales terrorista de ahí. Claro que no. Sí. Que lo diga esa periodista de Quinta no significa que sea verdad. Claro que es verdad. No lo puede decir si no tiene pruebas. ¿Tú cómo sabes? Bueno, yo tengo una amiga y ella me ha contado de que el gobierno siempre envía militares a espiar si es que tienen o no reuniones ¿Es en terroristas. Sí, eso es cierto. ¿De verdad? Sí. Pobrecitos, es muy injusto para los estudiantes. No sé cómo pueden seguir permitiéndose. Por eso hacen protestas, ¿ves? Porque no pueden acabar sus estudios. Eso no es cierto. Todos son terroristas. Los medios de comunicación siempre difunden su propia opinión. Es por eso que es importante reflexionar y cuestionar. Asimismo, informarse por cuenta propia para saber qué información es real. Sin embargo, es lamentable que no todos sepan la verdad. Ya que esta información de gran importancia es censurada por los medios de comunicación. ¿Piensa que aún hay censura en los medios de comunicación acerca de los crímenes que cometieron las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori? Creo que no hay una censura institucionalizada, es decir, no hay alguien el gobierno que esté buscando un tema de censura o que estemos, lo que hay es más que una censura, una manipulación con respecto al tema del rol de las Fuerzas Armadas o al rol de los terroristas, o basada en intereses sociales o económicos de los propietarios o de los dueños de los medios de comunicación, o inclusive de los líderes más importantes de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, institucionalizada no hay una censura actual, pero sí hay, oye, voy a publicar lo que me interesa, lo que el grupo económico está buscando o está propiciando, o si es que quiero traerme abajo a alguna persona, pues voy a publicar algunas cosas estoy manipulando la información en todo caso. Bueno, estoy totalmente en contra de cualquier tipo de censura, porque estoy convencida de que la censura lo que hace es limitar la libertad que tiene el ser humano, y ese es uno de sus principales derechos. Entonces no creo que sea necesario el tema de la censura, ¿no? Ahora, durante el gobierno de Fujimori se sintió fuertemente, inclusive tuve la experiencia de que en algún momento en el momento del autogolpe, nos mandaron las fuerzas militares al diario El Nacional, en ese momento donde trabajaba, y la responsabilidad de ellos era revisar todo lo que nosotros publicábamos, leer todas las notas, inclusive se atrevían a dar consejos con respecto al tema de los celulares. Algunos periódicos en ese momento tuvieron el coraje de salir al día siguiente con su portada y con su página interior en blanco, demostrando que realmente preferíamos no publicar a publicar con censura, ¿no? Yo no pienso que censura, más bien yo pienso de que algo que ayudó a que los medios de comunicación entendiesen que se tenía que contar la verdad fue justamente la Comisión de la Verdad, ¿no? La prensa, como sabrán y como la historia lo dice, estaba comprado a los medios de comunicación por el gobierno de turno de Fujimori, no daba a conocer a la población lo que realmente sucedía, ¿no? Como por ejemplo el caso de las esterilizaciones forzadas, cosas así que no se tocaban en los medios de comunicación. Pero luego, a partir de la Comisión de la Verdad, ¿no? Yo creo que la prensa un poco que se distanció de ese papel que tiene siempre de ocultar, de tapar, de no decir las situaciones reales que vive el Perú, y me parece que la prensa luego ya se convirtió en una prensa mucho más abierta, ¿no? Donde ya se podían decir y hablar las cosas que ocurrieron durante la época de la dictadura de Fujimori o durante el periodo de violencia que vivió el Perú, y que hoy día pues sí se trata, ¿no? Se trata también. ¿Por qué? Porque es un problema real, es un problema que nosotros los peruanos lo vivimos, sino que una parte de la sociedad no todavía no quiere comprender la magnitud que significó este conflicto social. La intención de las preguntas es llegar a conocer sobre el conocimiento de las personas de nuestra sociedad respecto a un evento que marcó parte de la historia del Perú. El promedio de las personas encuestadas para este trabajo de investigación fue de 18 años hasta los 50 años. ¿Conoces alguna persona afectada por el terrorismo en el Perú?
El 56.5% respondió que sí, mientras que el 43.5% respondió que no. Esto quiere decir que gran parte de la población conoce a alguna persona que ha sido víctima o que ha sufrido alguna consecuencia por la época del terrorismo. Es decir, conoces el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, el LUM. El 52.9% respondió que sí, mientras el 47.1% respondió que no. En otras palabras, se puede observar en las cifras que un gran número de personas conoce el LUM, y esto puede decir que las personas quieren saber sobre lo que pasó en la época del terrorismo y que han desarrollado una empatía hacia las víctimas. ¿Crees que las personas tienen miedo de un posible resurgimiento de algún grupo de terroristas? El 87.1% respondió que sí. Por otro lado, el 12.9% respondió que no. Este diagrama quiere decir que todavía existe un miedo muy grande a de que un posible grupo terrorista resurge nuevamente y atente contra nuestra sociedad. Hablar del terrorismo sigue siendo un tabú en algunos lugares del Perú. El 24.3% respondió que no, mientras que el 75.7% respondió que sí. Esto evidencia claramente que todavía en algunos lugares de nuestro país hablar sobre el tema del terrorismo causa un gran tabú o es un gran tabú debido a los temas relacionados a este y a los que implican sobre hablar del tema en específico. Los medios de comunicación fueron comprados durante el gobierno de Alberto Fujimori. El 92.9% respondió que sí, mientras que el 7.1% respondió que no. Esto quiere decir que la población sí está informada sobre los delitos que cometió Alberto Fujimori en los medios de comunicación durante su periodo. Los medios te dan suficiente información acerca de la guerra interna durante los 80 y 90 en el Perú. El 95.7% respondió que no, mientras que el 4.3% respondió que sí. Esto claramente evidencia que la población es consciente de que los medios de comunicación no informan o no proveen la suficiente información o la necesaria respecto a los temas relacionados a la época del terrorismo. ¿Crees que los medios de comunicación son imparciales al momento de informar noticias sobre la época del terrorismo en el Perú? El 60% respondió que no, mientras que el 40% respondió que sí. Ese porcentaje demuestra que un sector de la población considera que los medios de comunicación brindan información parcial respecto a los temas relacionados al conflicto interno que tuvo el Perú. ¿Piensan las personas que los medios de comunicación dan suficiente cobertura a las víctimas del terrorismo en el Perú? El 94.3% claramente respondió que no, mientras que solo el 5.7% respondió que sí. Este porcentaje claramente verifica que la población cree que los medios de comunicación no dan la suficiente importancia a las personas afectadas por el terrorismo en el Perú, que no es un tema que necesita una gran cobertura. Si consideras que los medios de comunicación son manipulados para el beneficio de partidos políticos como los de Alan García y Alberto Fujimori, el 92.9% respondió que sí, mientras que el 7.1% respondió que no. Este gran porcentaje de respuestas afirmativas comprueba que las personas sí consideran que partidos políticos como los de Alan García y Alberto Fujimori manipulan la información de la prensa para su propio beneficio. ¿Los medios de comunicación abarcan de manera parcial ciertos temas políticos relacionados al terrorismo? El 62.9% respondió que sí. Por otro lado, el 37.1% respondió que no. Esto prueba que la mayoría de los encuestados sí cree que los medios de comunicación son justos al momento de transmitir temas políticos relacionados al terrorismo. En otras palabras, que no se inclinan a un punto de vista determinado y que son objetivos. Finalmente, explicaremos las conclusiones de nuestro trabajo. 1. La gran mayoría de personas jóvenes conocen la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas en el Perú. Además, reconocen que los gobiernos de los 80 y 90, especialmente el de Fujimori, recurrieron a la censura para evitar que estos crímenes salieran a la luz. 2. Lamentablemente, la mayor parte de la población sigue manteniendo un sentimiento de repudio y temor hacia los terroristas. La violencia y el odio hacia ellos son promovidas por los medios, basados en estereotipos, acusaciones infundadas e intereses del gobierno en turno. Por esta razón, el proceso de reconciliación nacional es difícil de alcanzar. 3. Las personas que vivieron durante esa época justifican las atrocidades cometidas durante los dos gobiernos de Fujimori, diciendo que estas medidas fueron necesarias para regresar a la paz y el orden.
4. La mayor parte de la población pone sus esperanzas en un gobierno autoritario, dejando el rol de los derechos humanos en segundo plano. 5. Hoy en día, especialmente los jóvenes, cuestionan la información que los medios de comunicación brindan, sabiendo que estos son manipulados por el gobierno en turno. 6. Según las personas encuestadas, el gran porcentaje asegura que todavía existe un tabú al momento de hablar acerca del terrorismo. No obstante, una parte de ellos cree que esto está saliendo cada vez más de la clandestinidad y que actualmente existen proyectos para promover la divulgación de temas relacionados a la violencia interna. 7. Respecto al porcentaje de personas que conocen el es muy variado. Esto significa que la población es más consciente y tiene mayor información sobre la época del terrorismo en el Perú. 8. Actualmente, muchos de los medios de comunicación peruanos aún ocultan información sobre los hechos ocurridos durante la época del terrorismo, así como la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori con las desapariciones y esterilizaciones.